Hola amigos, el día de hoy vamos a hacer los 25 datos perturbadores de Victoria Rufo. Aquí hay chisme, drama y traición. Así que si te gusta el meneíto sabroso del chisme, de una vez suscríbase al canal y active la campanita. Sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, chencha. Nuestro dato espeluznante número 1. La boda falsa. El engaño que le dejó cicatriz emocional, todo por comerse la torta antes del recreo. Victoria, embarazada y con el sueño de formar una familia, recibió lo que creyó que era una boda real. Cura, invitados, fotos, ceremonia, toda la producción. Un escenario armado al puro estilo Derbez, según dicen, pero con un detalle venenoso. Legalmente no valía ni un tostón, o sea, como quien dice, que le hicieron de chivo los tamales. Que por favor diga la verdad, es todo lo que quiero. El asunto, querida audiencia, es que dice Eugenio Derbez que Victoria es una mentirosa. Sí, así mismo. Porque según ella anda diciendo que la engañaron, pero que según ella sabía de antemano que la boda era más falsa que la Rosa de Guadalupe. Se rumora que Eugenio lo hizo para calmar chismes de prensa, bajar presión de Televisa y evitar que la noticia del embarazo tomara un rumbo más escandaloso. Como quien pinta pared vieja sin lijar primero, se veía bonito, pero era puro maquillaje. Y mientras Victoria vivía el cuento de hadas, él sabía que aquello no tenía firma, registro ni validez alguna. Dicen que hasta el pastel era falso. El golpe vino después, cuando ella descubrió la verdad. Y lo que siguió no fue pleito, fue guerra. Un día, de verdad voy a hacer algo y la voy a exponer, y no lo quiero hacer. Una guerra que se escucha en cada entrevista, donde ella aprieta la quijada, donde él evita detalles, donde ambos se tiran indirectas más filosas que navaja de rastrillo. Es que nunca han hecho una investigación real. O sea, si realmente eres un reportero de espectáculos y quieres saber qué pasó. Eugenio Derbez ha despotricado en contra de Victoria Rufo, llamándola vieja, diciendo que él era apenas un jovencito que fue engatusado por ella, porque dice Eugenio Derbez que ella fue la buscona. Yo era un chavito más joven que ella. Ella era ya una mujer hecha y derecha que me utilizó. Ahora dice que es la víctima, pero aquí la víctima soy yo. No es tan fácil, o sea, no puedes engañar, y menos un chavito de mi edad, que no tenía dinero, que apenas estaba empezando la carrera, cuando ella ya era Doña Victoria Rufo, con toda la protección de la empresa, con todo el colmillo del mundo, y yo apenas acababa de comprar mi primer coche porque no tenía ni palpecero. Debería darte vergüenza. Para aquí entre nos, lo más inexplicable es que le vio Victoria Rufo a Eugenio Derbez. La neta es que la pobre yo creo que necesitaba lentes. El engaño fue tan grande que hasta hoy divide a los fans. Le hago la sorpresa, invité a unos que otro cuate en el hotel. ¿Fue plan con maña o simple torpeza emocional disfrazada de romanticismo barato? Bueno, pero lo que sigue es todavía más controversial. Nuestro dato espeluznante número 2. El rumor prohibido con Angélica Aragón, que eran tortilleras, dicen. Este chisme es como frijolito en la sopa. Nunca desaparece. Según cuentan las malas lenguas, en los tiempos de La Fiera, cuando Victoria brillaba como protagonista y Angélica Aragón hacía el papel de Elvia, los fans empezaron a notar una cercanía peculiar. Abrazos largos, miradas que parecían decir más que los diálogos, química que se veía hasta en las fotos promocionales. Y ya sabes cómo son las tías chismosas. Eso no es amistad, mijito, eso es otra cosa. Y empezó la leyenda, un romance secreto entre dos actrices de peso. Ambas lo han negado elegantemente, se pusieron como fieras y dijeron, si fuera cierto lo diríamos. Como decía Paco Stanley, sí chuchis, ¿cómo no? Ya saben ustedes que en la farándula, cuando el río suena, es porque piedras lleva, y hay veces que a los famosos les da por probar cosas distintas. Ya saben. Dicen que la curiosidad mató al gato. Pero según dijeron que Victoria Rufo y Angélica Aragón se andaban matando el mono, vaya a saber cómo. Lo que sí dicen es que en los camerinos comían pollo, porque según le decía una a la otra, échame la pierna. Dicen que solo hubo amistad, respeto y complicidad profesional. Pero los fans no olvidan lo que vieron. Y ese rumor sigue encendido, más terco que ventilador viejo. Así que la duda sobrevive.
¿Hubo algo real o puro chisme prendido por miradas que parecían novela dentro de otra novela? La neta, este chisme está más chismoso que macho en el salón de belleza. Nuestro dato espeluznante número 3. Las fiestas pesadas con Salinas y el tigre Azcárraga. Y miren que este rumor sí es de alto voltaje. Ya ven que siempre se ha dicho que los políticos se cuchiplanchean a las actrices de Televisa. En los 90, la élite del poder se movía entre fiestas privadas donde entraban pocos y salían menos. Y entre los nombres que se mencionaban para amenizar esas reuniones, salía uno seguido: Victoria Rufo. También por ahí aparecía Erika Buenfil y Edith González, grandes actrices de Televisa que lograron protagónicos gracias a sus talentos, sobre todo con los políticos, dicen. A mí no me digan nada, yo solo paso el dato, porque esto siempre ha circulado como chisme de pasillo y nunca ha sido comprobado. Las malas lenguas aseguran que en esas reuniones estaban Carlos Salinas de Gortari, Emilio el Tigre Azcárraga y varios políticos pesados que hoy son leyenda urbana. De hecho, las malas lenguas dicen que por ahí hay una foto donde están las tres mencionadas juntas con unas raquetas de tenis, pero que ese día fueron a jugar con los políticos y que después de esa tarde salieron con su libreto de protagónico en la mano. Vaya que ese día se lo ganaron. Dicen que jugaron en todas las posiciones. El tenis, claro. Ya ven cómo era el tigre, que llevaba a las actrices a las fiestas de sus amigotes. Todo esto, insisto, es puro rumor farandulero que jamás ha sido confirmado. No seas mentiroso. Lo que pasa es que tienes miedo que te demanden. Dicen que las fiestas no eran de pastel y velas, sino de ambiente espeso, tragos fuertes y compromisos que se sellaban con sonrisas forzadas. Ya saben, amigos, como decía mi abuela, tú flojito y cooperando. Igual, esto siempre se ha contado como chisme, no como hecho comprobado. Acuérdate, Gerberín, que al final las tres actrices terminaron teniendo hijos de políticos. Erika Buenfil tuvo un hijo con Ernesto Zedillo Jr. Edith González tuvo un hijo con Santiago Krill. Y Victoria Rufo, 2 hijos con Omar Fayad. Todos políticos poderosos. ¿Y todavía dices que es rumor? No tienes pantalones. Se dice que ahí corría de todo. Favores, acuerdos, amistades peligrosas y escenas que jamás verían la luz. Que no era fiesta, era terreno minado. Y aunque nada está confirmado, el chisme se niega a morir desde hace más de 30 años. Aquí cada quien decide qué creer. ¿Era solo actriz invitada? ¿O pieza clave en reuniones donde el poder se mezclaba con el glamour? Nuestro dato espeluznante número 4. ¿Novia del Piojo Herrera? El chisme que nadie pidió pero todos repitieron. Hay una foto de juventud donde Victoria aparece sonriente junto a Miguel Piojo Herrera. Una foto inocente, según algunos, altamente sospechosa, según otros. Los chismosos no tardaron ni 2 segundos en armar historia. Anduvieron. Fue romance fugaz. Por eso el Piojo corría tanto. Bueno, es que dicen que el Piojo Herrera tenía cuello. Ah, caray, pues no se le ve por ningún lado. El rumor creció más rápido que pan en horno caliente, y aunque nadie lo confirmó, tampoco nadie lo mató. Porque ya ves cómo funciona México. Si la historia está sabrosa, la verdad deja de importar. Lo cierto es que la mezcla diva de novela más figura del fútbol siempre da tema. Y este rumor se volvió casi tradición en foros, programas y redes. Así que la pregunta queda: ¿fue romance real? ¿O pura foto con pose coqueta que se desbordó en imaginación colectiva? Por eso ahí nació mi interés por actuar. Y yo veía a Juan Ferrar, a María Rivas. Nuestro dato espeluznante número 5. El rechazo de Fernando Allende que incendió los pasillos de Televisa. Dicen que este chisme nació en una fiesta interna donde había más tequila que botellas en un Oxxo. La historia cuenta que Victoria se le acercó al actor Fernando Allende con actitud coqueta, que según hasta le dijo que si no quería ser su doctor para que la vacunara, y que él, sin rodeos, le dijo que no, que estaba para ser vacunado, porque no le gustaban las mujeres. Ay, pobre Victoria, si como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. ¿Estás viendo y no ves?, dijera mi abuelita. Victoria Rufo ya quería ser como mi tía Chuchis. Luego llegarle a meter mano a la longaniza, pero se le saló porque el Fernando Allende no era como el carnicero, era más bien una perdida como la Wendy Guevara.
Nadie lo confirmó, nadie lo negó. Pero el rumor corrió como pólvora. En Televisa ese cuento era tradición. Todos lo contaban, nadie lo investigaba. Un chisme de esos que no necesitan pruebas porque viven de lo jugoso que suena. Para algunos fue invento por envidia. Para otros, verdad disfrazada de anécdota graciosa. Pero lo que sí quedó claro es que el rumor se volvió parte del archivo negro de los 90. ¿Y tú? ¿Crees que fue verdad? ¿O pura mala leche típica del medio? Nuestro dato espeluznante número 6. Los besos ardientes con Mauricio Ochman que causaron celos reales. A ver, Gerberín, ¿me estás diciendo que Victoria Rufo se andaba merendando al esposo de su hijastra, la Aislinn Derbez? Cuando grabaron la novela Victoria, la química con Mauricio Ochman estaba tan fuerte que hasta la cámara se sonrojaba. Los besos duraban más de la cuenta, los abrazos parecían reales, y el público juraba que ahí había pasión fuera de libreto. En el set decían que se notaba la tensión, que cuando gritaban «corte», ellos tardaban un segundo de más en separarse. Nada grave, pero muy notado. Me acuerdo que cuando Victoria Rufo y Eugenio Derbez fueron pareja, ya existía Aislinn, porque es la primera hija de Eugenio. Entonces sí fue su madrastra. Vaya, qué lío. Y el morbo creció todavía más cuando Mauricio terminó casándose con Aislinn Derbez, hija del mismísimo ex de Victoria. México no perdona esas coincidencias. Ahora sí, el karma escribió la novela. ¿Fue pura actuación? ¿O ahí hubo energía que no se apagó tan fácil? Victoria, nunca te voy a olvidar. Nunca. Nuestro dato espeluznante número 7. La confesión. Ochman besa bien y con lengua. En el podcast de José Eduardo, su propio hijo la puso contra la pared. Mamá, ¿Mauricio Ochman besa bien? La mayoría hubiera hecho chiste, hubiera escapado, hubiera negado. Pero Victoria no. Ella sonrió, lo pensó medio segundo y dijo, también, sí, besa bien. Y la risita después fue la verdadera bomba. Se rumora que en esas escenas hubo besos de lengua. No confirmados, pero tampoco negados. El silencio posterior fue tan fuerte que hasta el micrófono parecía incómodo. Bueno, imagínate tú la escena. La hijastra compartiendo al mismo hombre con la madrastra. Bueno, qué cosas, ¿no? Y yo que pensaba que el drama solamente era cosa de mi tía Chuchis. Y claro, el morbo se disparó. ¿Lo dijo por honestidad? ¿O porque ya no le debe favores emocionales a nadie? Y si piensas que el drama está fuerte, espérate a ver el que viene. Está más chismoso que perro en la terraza de mi casa. Como la novela que le dio besos a mi mamá. Y siempre que tienen una oportunidad, me echan lo de tu mamá. Nuestro dato espeluznante número 8. El día que llamó feo y payaso a Derbez, sin temblarle la voz ni las piernas, pero es que pienso que es la neta. Victoria no usa filtros, suavizantes ni modos. En plena entrevista le dijeron Eugenio Derbez, y ella respondió con la precisión de una navaja. Feo, payaso y tacaño. Bueno, Eugenio dijo, feo sí, payaso también, pero tacaño, ¿a qué se refiere? Pero según dicen, es porque no pasaba gasto, no daba ni un quinto a pesar de ganar muy bien en Televisa. Esto siempre se ha contado como chisme y percepción, no como hecho confirmado. José Eduardo respiró hondo. Las redes se carcajearon, y Eugenio, con su humor típico, sonrió como quien dice, algún día nos vamos a ajustar cuentas. Fue uno de esos momentos donde no hay vuelta atrás. Un comentario que retumba años después, porque se siente real, crudo y salido directo del archivo del rencor. Y el público quedó dividido. ¿Fue catarsis sincera o ganas de picar donde más duele? Bueno, la neta, yo creo que las dos. Que tú veías a Eugenio feo, codo y payaso. Nuestro dato espeluznante número 9. La custodia que dejó a Derbez borrado de la infancia de su hijo. Después de aquella ruptura explosiva, Victoria se quedó con la custodia total de José Eduardo. Hasta ahí, cualquier familia entiende el proceso. Pero, según Eugenio, lo que pasó después no fue una simple distancia, fue un congelamiento absoluto. Él cuenta que pasaba cumpleaños sin verlo, escuelas completas sin visitarlo y semanas enteras sin recibir ni una llamada, como si lo hubieran sacado del guión de su propia paternidad.
Lo más fuerte es que él mismo contó que tenía que disfrazarse para poder acercarse al niño. Una vez, según él, fue a la escuela y lo sacó solo para platicar unos minutos. Esa escena se quedó en la mente del público como el retrato de un papá desesperado intentando rescatar su papel en la vida del hijo. Esto lo dijo él. Ella siempre ha tenido otra versión. Victoria jamás aceptó haber prohibido nada. Su versión siempre ha sido más fría, más distante, más tipo, no es como él lo cuenta. Pero el público vio lo que vio. Un José Eduardo que, al crecer, confesó que no entendía por qué su papá no estaba. El daño quedó ahí, sin parche suficiente para cubrirlo, y la pregunta queda flotando como nube negra. ¿Fue protección de madre o un control absoluto disfrazado de cuidado? Nuestro dato espeluznante número 10. Acusaciones de chupe y cigarro en casa, un golpe directo a su maternidad. Este reclamo no vino en revista ni en programa. Vino del mismísimo Eugenio Derbez. Él dijo que José Eduardo creció en un ambiente donde el trago y el cigarro estaban normalizados, que veía cosas que un niño no debería ver tan seguido, y que eso, según su versión, ayudó a explicar la personalidad de su hijo ya de adulto. Para Victoria, esas palabras fueron un balazo emocional. Lo negó tajante, diciendo que jamás expuso a su hijo a esas influencias. Pero el daño estaba hecho. Ya había instalado la duda en la opinión pública, una duda difícil de borrar cuando el comentario viene del otro progenitor. José Eduardo quedó atorado en medio, como siempre, tratando de calmar el fuego, explicando que su infancia no fue tan oscura como la pintaban, pero tampoco diciendo que su papá mentía. Esa diplomacia dejó el ambiente más espeso que humo en cuartos sin ventilación. Y aunque el tiempo ha suavizado la tensión, el rumor queda ahí, vivo como chisme de vecindario. ¿Fue una confesión sincera o un reclamo de ex ardido sacando trapitos al sol? Nuestro dato espeluznante número 11. La entrada inesperada al pleito de Maribel Guardia. El pleito por la custodia del nieto de Maribel Guardia estaba que ardía y nadie esperaba que Victoria Rufo apareciera. Pero apareció. Y no entró suave, entró como cometa de fuego, así como comadre chismosa y enchilada. Llamó a Maribel una mujer admirable, elogió su aguante y dejó claro que apoyaba totalmente a la actriz en su pelea contra Imelda Tuñón. Ese apoyo generó olas. Muchos vieron el gesto como solidaridad genuina. Pero otros dijeron que Victoria vio una oportunidad perfecta para volver a posicionarse como la abuela protectora del medio, reforzando esa imagen de mujer que no se calla y que entra con espada en mano cuando huele drama. Lo raro fue que se metió en un pleito donde no tenía vela. Nadie le pidió opinión, nadie la mencionó. Pero ella dijo, aquí estoy, y esto es lo que pienso. Y claro, en redes la acusaron de querer reflectores, de buscar ruido o simplemente de disfrutar la trifulca ajena. Y el público se quedó preguntando, ¿fue solidaridad real o puro gusto por el drama ajeno? La verdad que sí nos preocupamos mucho por los niños, por su crecimiento, por lo que les dejamos. Nuestro dato espeluznante número 12. Los bailes que la pusieron en el paredón del internet. Para muchos, Victoria siempre fue elegancia, sobriedad y glamour en novela. Pero TikTok no conoce esas palabras. Ahí la subieron a juicio sin piedad. Cada baile que publicaba se convertía en material de burla inmediata. Pasos desconectados del ritmo, giros que parecían fuera de tiempo, movimientos torpes que daban más ternura que estilo. Y México no perdona eso. Los memes se multiplicaron, ediciones donde parecía robot, comentarios diciendo que bailaba como tía en bautizo, y comparaciones graciosas que a veces cruzaban la línea del respeto. Ella lo tomó con humor, pero se notaba que había un límite donde ya no daba risa. Lo más impresionante es que Victoria siguió subiendo videos. No se escondió, no se rindió y no dejó de aparecer, aunque las críticas fueran duras. Pero los espectadores se dieron un festín con cada paso mal dado, y la pregunta queda incómoda. ¿Lo hacía por diversión? ¿O por demostrar que todavía puede mover a las redes, aunque sea a base de burlas? Nuestro dato espeluznante número 13. La guerra fría que impide que Derbez se acerque a su nieta. Este tema tiene filo emocional.
Victoria admitió que evita encontrarse con Eugenio Derbez en eventos familiares donde podría coincidir con la pequeña Tessa. Prefiere no asistir, cambiar horarios o simplemente no aparecer para evitar enfrentamientos o tensiones. Para Eugenio eso fue un golpe fuerte. Él dijo que esa actitud lo mantenía a distancia de su nieta, como si la guerra de ellos dos siguiera castigando a la nueva generación. Un pleito de adultos que se extiende a todos los rincones de la familia. Lo peor es que ambos lo dicen sin tapujos, lo que demuestra que el resentimiento sigue vivo. No es pleito superado, es rencor congelado, esperando cualquier chispa para prenderse otra vez. ¿Hasta dónde llegará esta guerra emocional? ¿Seguirá afectando a los que no tienen culpa de nada? Nuestro dato espeluznante número 14. La Rufo más feroz salió cuando tocaron a Lucerito Mijares. El día que Sofía Rivera Torres, Videgaray y el Estaca se burlaron del físico de Lucerito, Victoria entró a escena convertida en huracán. No habló suave. No defendió tibio. Les dijo que era vergonzoso que 3 adultos atacaran a una joven talentosa de esa forma y remató diciéndoles que Lucerito tenía más luz que todos ellos juntos. Ese comentario resonó por días, porque no solo fue regaño, fue exhibición. Victoria dejó claro que no tolera bullying contra jóvenes, y que si tiene que gritarlo en redes o frente a cámaras, lo hará sin pensar en consecuencias. Las reacciones fueron divididas. Algunos la aplaudieron como heroína del respeto. Otros dijeron que estaba exagerando y aprovechando la polémica para subirse al tren. Pero nadie negó que su mensaje pegó duro. La duda queda en el aire. ¿Fue protección sincera o una oportunidad para mostrar poder mediático? No deberían de criticarle, es como te digo, o sea, el talento lo trae, canta divino. Nuestro dato espeluznante número 15. Una enfermedad que la consume y amenaza con retirarla. La salud de Victoria no es tan glamorosa como sus telenovelas. Padece esofagitis severa, condición que provoca que el ácido del estómago suba y queme el esófago. Eso le causa dolores intensos, dificultad para comer y hasta problemas para hablar, algo que para una actriz es prácticamente tortura. A eso se suman sus hernias lumbares. Ha tenido periodos donde caminar es un reto, donde necesita silla de ruedas y donde los médicos le recomiendan descanso total. Sin embargo, ella insiste en seguir trabajando, incluso cuando el dolor le brota en la mirada y la voz se le quiebra sin querer. En teatro ha tenido que retirarse a mitad de temporada. En televisión ha cancelado compromisos sin dar demasiados detalles. Y aunque dice que sigue fuerte, la realidad habla distinto. La pregunta que muchos ya hacen es directa. ¿Se retira pronto o seguirá luchando aunque el cuerpo ya le esté cobrando factura? Nuestro dato espeluznante número 16. El pleito de viejitos que reavivó el odio con Derbez. Esta pelea fue pequeña en palabras pero gigantesca en significado. Cuando Eugenio se accidentó y terminó lesionado, Victoria lanzó un comentario que dejó frío a medio país. Se le rompen los huesos porque ya está viejito. Fue un golpe disfrazado de chiste, pero con filo suficiente para cortar la tensión del aire. Y Derbez no tardó en responder con ironía calculada. Pues yo estaré viejito, pero tú eres mayor. Ese intercambio encendió las redes y dejó claro que el pleito entre ellos no es broma ni chiste. Es historia vieja, resentimiento acumulado y un duelo que sigue vivo cada vez que uno habla del otro. Y aquí viene la pregunta inevitable. ¿Algún día harán las paces? ¿O ya están destinados a pelear hasta el último capítulo? Nuestro dato espeluznante número 17. Voy con los Derbez, pero si pagan bien. El dardo disfrazado de broma. Victoria Rufo nunca pierde oportunidad de picar donde duele, y esta vez lo hizo frente a cámaras, riéndose pero con filo. Cuando le preguntaron si iría a grabar un viaje con los Derbez, ella soltó la frase que incendió las redes. Pues sí iría, si pagan bien. Fue una burla directa al eterno rumor de que Eugenio es codo. Y aunque algunos lo tomaron con humor, otros sintieron el veneno escondido detrás del chiste. La frase sonó más como un recordatorio de viejos reclamos económicos que como bromita ligera. Lo más incómodo fue ver la reacción de la familia actual de Eugenio, especialmente de Alessandra Rosaldo, que no ocultó su molestia en entrevistas posteriores. A nadie le gusta que toquen temas de dinero en público, y menos cuando vienen cargados de historia personal.
Al final, el dato dejó ecos en todos lados. ¿Fue una risa inocente o un gancho directo al hígado del exmarido? Nuestro dato espeluznante número 18. La sombra que opacó a su hermana Gaby Ruffo. En los 90, tanto Victoria como Gaby Ruffo aparecían en televisión. Pero mientras Victoria subía a protagonistas, premios y portadas, Gaby se quedaba en proyectos más pequeños. Con el tiempo, Gaby simplemente desapareció del medio. Los rumores fueron creciendo. Que Gaby vivía a la sombra de su hermana, que la comparación le pesaba, que había tensiones silenciosas, que la presión de ser la Ruffo menos famosa terminó drenándola. Las dos jamás hablaron del tema, pero el público vio lo que vio. Una carrera floreciendo mientras la otra se apagaba misteriosamente. En reuniones y eventos, la diferencia de trato era obvia. Una era celebrada como diva, la otra tratada como la hermana de... En un mundo tan competitivo como la televisión, eso pesa más que cualquier crítica pública. Y aunque ambas mantienen una relación aparentemente cordial, el rumor de celos y sombras sigue en el aire. ¿Fue decisión personal o un caso clásico de talento eclipsado? No, yo ya no puedo con eso. Tirada no, pero la pantalla no. Nuestro dato espeluznante número 19. El romance fugaz con Ricardo Rocha. Antes de Eugenio Derbez, hubo un capítulo poco hablado en la vida de Victoria. Su relación con el periodista Ricardo Rocha. Un romance breve, intenso y lleno de apariciones públicas que parecían adelantar una historia larga. Pero de la nada, terminó. Las malas lenguas dicen que hubo celos, pleitos y un par de discusiones que terminaron apagando la chispa demasiado rápido. Otros dicen que simplemente no se entendían, que sus mundos chocaban y que Rocha tenía un estilo demasiado fuerte para convivir con la sensibilidad de Victoria. Lo curioso es que este capítulo quedó enterrado durante años. Del público, de entrevistas y de recuentos de su vida. Solo volvió a salir después de la muerte de Rocha, cuando aficionados y periodistas desempolvaron fotos y notas viejas. Y claro, esto dejó la duda. ¿Acabó por incompatibilidad? ¿O hubo un drama más grande que jamás se contó? Nuestro dato espeluznante número 20. El rumor eterno sobre Omar Fayad, su esposo, y el golpe político del 2016. Pocas cosas han perseguido tanto a la pareja Ruffo-Fayad como este rumor. Desde los 90 se especula sobre la supuesta homosexualidad de Omar Fayad. Nunca se confirmó nada, pero las versiones siguieron avanzando como tren sin frenos en el mundo político. El momento más explosivo llegó en 2016, cuando el candidato Francisco Xavier Berganza lo confrontó en vivo durante un debate. Si eres homosexual, dilo abiertamente. El problema es mentir. Aquello fue como lanzar gasolina al fuego. El nombre de Victoria quedó atrapado de inmediato. Señalamientos, memes, debate, morbo y la sensación de que una chamba política se estaba peleando con golpes muy bajos. Ella guardó silencio, pero el eco de ese comentario se quedó grabado en la memoria colectiva. Hasta hoy, el tema sigue apareciendo cada vez que Fayad entra en escena pública. Puro ataque político, o rumor que nunca se apagó. Nuestro dato espeluznante, número 21. Los mellizos Vicky y Anuar, protegidos o escondidos. Mientras José Eduardo vive frente a reflectores, entrevistas y escándalos, los mellizos Vicky y Anuar Fayad crecieron completamente fuera del mapa mediático. Estudiaron en privado, aparecieron poco y viven lejos del ruido. Victoria dice que es protección, que el mundo es cruel, que los niños no deben ser expuestos y que ella sabe bien lo que significa estar en boca de todos desde joven. Pero el público también ha levantado ceja y preguntado si esa protección raya en control y aislamiento. Los hijos casi no aparecen ni en redes, ni en eventos, ni en entrevistas familiares. Parecen figuras invisibles del clan Ruffo-Fayad. Todo en contraste brutal con la exposición inmensa que tuvo José Eduardo desde niño. La duda es natural, ¿los protege o los mantiene alejados para que nada manche su propia narrativa? Pero eso implica que están sanos, ¿no? Si no dieran latas, si no hicieran travesuras. Nuestro dato espeluznante número 22.
El triángulo ardiente con Jaime Garza y Rosita Pelayo. En 1989, mientras grababa Simplemente María, Victoria Rufo vivió uno de sus romances más intensos y polémicos con Jaime Garza. El problema era simple y explosivo. Jaime estaba casado con Rosita Pelayo. La pasión se desbordó del guión a la vida real como si no existieran límites. Los rumores decían que la química en el set era tan fuerte que ya ni intentaban disimularla. Miradas largas, tomas más intensas de lo normal, escenas que parecían demasiado auténticas. Y cuando la noticia explotó hacia afuera, la historia tomó un tono aún más oscuro. Rosita Pelayo quedó destrozada. Jaime Garza cayó en episodios fuertes de alcohol y celos. Y Victoria quedó atrapada entre la pasión y la culpa. Fue un triángulo que dejó heridas reales, de esas que no desaparecen aunque pasen los años. Y hoy la gente todavía pregunta, ¿Victoria fue víctima del amor o sabía perfectamente en qué incendio estaba entrando? Nuestro dato espeluznante número 23. La reina del llanto que llora con heridas reales. A Victoria la llaman la reina del llanto porque sus escenas siempre parecieron más intensas que las de cualquier otra actriz. Con los años, ella misma confesó que usa recuerdos dolorosos, traiciones pasadas y situaciones personales para llorar en escena. Eso significa que detrás de cada lagrimón había historia personal, decepciones reales, heridas que seguían abiertas. Su técnica actoral era, literalmente, vivir el dolor cada vez que la cámara se lo pedía. Para el público fue revelador saber que detrás de cada escena perfecta había un corazón con cicatrices profundas. Y para algunos, esa confesión abrió otra pregunta más cruda. ¿Las lágrimas eran arte o un reflejo de alguien que nunca terminó de sanar? ¿Dónde está el mundo? No debí haberle hecho caso a Nacho, Dios mío. Nuestro dato espeluznante número 24. La diva complicada detrás de cámaras en Corona de Lágrimas. En Corona de Lágrimas, Victoria volvió a brillar como protagonista, pero detrás de cámaras corrían rumores de que era exigente, que pedía cambios constantes, que retrasaba grabaciones y que su carácter podía tensar el ambiente con solo una frase. Compañeros aseguraban que tenía momentos amables, pero otros donde su lado diva salía completo. Pedía ajustes en escenas, cuestionaba decisiones y exigía que se modificaran cosas que no siempre estaban bajo su control. Para algunos, eso era profesionalismo. Para otros, puro capricho. El contraste entre su personaje sufrido y su actitud firme fuera del set creó un choque que alimentó el chisme durante toda la producción. Y aunque nadie lo dijo abiertamente, se notaba que había tensión en el aire. ¿Era disciplina artística? ¿O diva que no acepta un no? Nuestro dato espeluznante número 25. El dardo público hacia Eugenio Derbez que dejó huella. En Siempre Reinas, Victoria soltó una frase que sacudió al público. Entre risas y tono casual, dijo que varios de los personajes más famosos de Eugenio Derbez no existirían sin lo que ella aportó en su etapa como pareja: ideas, correcciones, inspiración y apoyo. Aunque sonó como comentario ligero, el subtexto fue clarísimo. Él me debe más de lo que reconoce. El público reaccionó en segundos. Algunos dijeron que era verdad, otros dijeron que era puro veneno, pero nadie ignoró la intención detrás de la frase. Parecía más reclamo disfrazado que anécdota inocente, y al final dejó una pregunta ardiendo. ¿Fue reconocimiento o recordatorio de que ella también sabe dónde le duele a Eugenio? Después de estos 25 trancazos, queda clarísimo que detrás de las lágrimas perfectas, las novelas eternas y la pose de reina azteca, Victoria Rufo carga una vida más enredada que cables de audífonos guardados en el bolsillo. Entre romances prohibidos, pleitos que siguen vivos, indirectas con filo, rumores que no se mueren y secretos que todavía hacen ruido, la historia de Victoria está hecha de luces para el público y sombras que solo unos cuantos conocen. Pero si tú llegaste hasta aquí, ya eres de los que aguantan el chisme sin filtro, sin azúcar y sin vaselina. Así que no te hagas, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con tu comadre chismosa, tu primo intrigoso o ese vecino que se sabe todos los escándalos antes que nadie. Y déjame en los comentarios, ¿a qué otra figura quieres que le saquemos sus 25 datos espeluznantes al puro estilo Gerberín?
Porque aquí el chisme no descansa. Las verdades se cuentan sin miedo y apenas estamos calentando motores.